Hola, ¿qué tal? Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto es Dilo de Frente, el programa de debate universitario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy estamos súper contentos y emocionados porque vamos a presenciar la final y no solo eso, sino que es un clásico mexicano de dos grandes universidades. Debatimos boletas electorales 2006, documentos públicos o no. Acompáñame a ver esta cápsula para conocer un poquito más del tema. Después de la elección presidencial de 2006, algunos partidos políticos y sectores de la sociedad solicitaron revisar las boletas electorales en cumplimiento de su derecho de acceso a la información pública. Al respecto, las autoridades electorales determinaron que permitirlo iría en contra de la secrecía del voto, pero que las actas de cómputo reflejaban la información de las boletas electorales y que con ellas se garantizaba el derecho a la información. ¿Son las boletas electorales documentos de carácter público? Defendiendo la postura a favor, nos acompañan de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Iracema, Jesús y Eduardo. Me llamo Iracema Mejía y tengo 21 años. Me encuentro en quinto semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estudio esta carrera porque me parecía la forma más adecuada de incidir en la realidad y cambiar las cosas que no me parecen. Mi nombre es Jesús Miscuat Vidales Guerra, tengo 20 años y actualmente estudio la carrera en Ciencia Política y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Los temas electorales me interesan, puesto que a partir del conocimiento del sistema electoral se puede entender cómo está configurado nuestro sistema político mexicano. Mi nombre es Eduardo Ezequiel Martínez Gutiérrez, soy estudiante de quinto semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. El debate es indispensable en una sociedad democrática, pues nos permite conocer las diferentes vertientes y perspectivas y por lo mismo existe una pluralidad dentro de la información. Y el otro equipo que ha logrado concluir también con las fases eliminatorias, y no solo eso, sino que ha mostrado mucho talento y evolución, son los chicos de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, Anayeli, Daniel y Alejandra. Mi nombre es Anayeli Vargas Romero y tengo 21 años. Soy estudiante de la licenciatura en Relaciones Comerciales y estoy en séptimo semestre. La importancia del debate es la confrontación de ideas, poner en pugna un tema definido y así llegar a formar nuestro criterio. Hola, me llamo Daniel, tengo 21 años, curso el quinto semestre. Decidí estudiar la licenciatura en Negocios Internacionales porque me gustaría llevar los productos mexicanos al extranjero, su riqueza, cultura y tradición. Hola, me llamo Alejandra, tengo 21 años y estudio el séptimo semestre en la carrera de Negocios Internacionales. Mi carrera me gusta porque me interesa muchísimo la legislación que involucra cómo se mueve la mercancía en el mundo. Nuestro jurado calificador se compone por el doctor Ernesto Priani. Él evaluará la construcción de los argumentos, también por la maestra Natalia Calero, quien calificará la expresión corporal, y el día de hoy nuestro juez invitado es el maestro Fernando Duorac, quien es analista político, por supuesto experto en este tema, y calificará la calidad de la información que se vierte en este foro. En esta primera y segunda ronda, el participante del equipo a favor tiene 1 minuto y medio para hacer su exposición. Mientras tanto, los miembros del equipo contrario pueden tomar notas y planear sus preguntas. Cuando el participante haya terminado de exponer, un representante del equipo contrario tendrá 2 minutos para cuestionar a su oponente y este deberá responder. Esta dinámica se repetirá cuando sea el turno del equipo contrario. Defendiendo la postura a favor, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y defendiendo la postura en contra, Esca Santo Tomás del Poli. Esto es un clásico. Es importante recordarles ahí en casa que la postura que tanto los jóvenes como las instituciones defienden el día de hoy pueden o no corresponder con la que ellos sostienen a título personal. Una vez dicho eso, es preciso comenzar, así que le pido a Eduardo que nos acompañe aquí al frente y también a Nayeli que venga acá. Ok, tienes 1 minuto con 30 segundos para exponer los argumentos. Claro, ¿Estás preparado? Por supuesto. Pues entonces dilo de frente. Las boletas electorales del 2006 debieron ser considerados documentos públicos porque en un primer momento fortalecen la transparencia y la credibilidad de nuestras instituciones. Recordemos que ellas se encuentran en una fuerte crisis, pues fueron evaluadas según Latinobarómetro en el 2005 con una calificación de 5 de 10. Ello da muestra que ante esta pérdida de legitimidad, al hacer público estos documentos, se fortalece nuestro sistema democrático. En un segundo momento debemos considerar a las boletas electorales como documentos públicos por 3 principales razones. La primera es que son hechas por instituciones públicas, con el erario, pero sobre todo con un interés público, pero que representan la soberanía popular
de nuestros ciudadanos. Y por lo tanto, el conocimiento y la certeza de los resultados debe ser un tema que no solo competa a las instituciones electorales y a los partidos políticos, sino a los ciudadanos en su conjunto. Por último, el acceso a la información pública es un derecho fundamental tutelado por el artículo 6º constitucional y por tratados internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es así, en el momento en el que se hacen públicos estos documentos que deben tener este carácter, se fortalece nuestro derecho humano, nuestro derecho político y electoral, que fortalecen finalmente nuestra democracia. Muy bien, tiempo. Eduardo es sin duda, yo creo que de los mejores que tenemos, no solo en este programa, sino en general en todos en toda esta serie de debates que hemos tenido. Es buen orador, tiene muy buen manejo de la cámara, sonríe. Ahora a ti te recuerdo las reglas, son 2 minutos para el planteamiento de tu interrogatorio, se genera el diálogo. ¿Tú estás lista? ¿Sí? Perfecto. Pues dilo de frente. Gracias, Eduardo, por tu discurso, por esas anotaciones que nos acabas de dar. Pero vamos a comenzar con algo primordial. ¿Crees que para los ciudadanos la información clara y precisa se les debe dar y proporcionar? Por supuesto, porque fortalece la credibilidad de las instituciones y yo tengo derecho como ciudadano a saber que existe certeza en los resultados. Perfecto. ¿Cómo concibes el derecho al voto? El derecho al voto es un derecho fundamental, es un derecho político y por lo tanto es de que tenemos todos, pero también el derecho a saber qué pasa con nuestro voto. Del voto es libre y secreto. Por supuesto, por supuesto. Entonces no podemos privilegiar uno por el otro, por el hecho de que es materia electoral. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Porque estamos manejando información electoral. Por supuesto, pero esa información es pública porque representa mi voto. Yo quiero saber qué pasó con mi voto y quiero tener certeza en el resultado de las elecciones. ¿Sabes qué información electoral contiene las actas de escrutinio y cómputo? Por supuesto. ¿Cuál? La información de cada uno de los partidos políticos y cuál fue el resultado electoral por casilla. En ningún momento viola ni siquiera la libre, ni siquiera la cuestión de la libertad, ni la secrecía del voto. ¿Quién hace esa información dentro de esas boletas? ¿Quién? Los hacen los propios ciudadanos, por supuesto. ¿Quién participa dentro del proceso electoral? Los ciudadanos. ¿Quién llena esos datos precisos en esas boletas Pero electorales? Pero siempre existen errores humanos y por lo tanto, sobre todo en el 2006, donde hubo una elección tan cerrada, debemos entender precisamente que la credibilidad de las instituciones y del proceso. ¿Dónde dejas la calidad del proceso electoral que está en la capacitación del órgano autónomo directo de los temas electorales? Existen errores humanos, compañera, y más en un proceso electoral tan cerrado, 0.56% de diferencia. Entonces, eso lo que empezó a generar es que empezó a generar dudas entre la población y por lo tanto, la única forma de tener certeza es que se nos dé acceso a esos documentos. ¿Documentos que qué van a transmitir? ¿Resultados electorales? ¿En dónde los voy a encontrar? ¿Dónde los voy a encontrar? Yo como ciudadano es un derecho fundamental, tener acceso a esa información. Todos tenemos derechos, exacto, sí, perfecto, estamos en la misma línea. Y lo tenemos inmediatamente. ¿Quién garantiza esa información dentro de esa información? Yo como ciudadano. Tiempo, chicos. Anayeli para mí es una excelente oradora, también de lo mejor que hemos tenido en este programa. Modula muy bien la voz, tiene muy buena dicción y también expresa sus argumentos con la cara, con las expresiones faciales. Tienes 1 minuto con 30 segundos para plantear los argumentos, las demás reglas ya te las sabes, así es que no perdamos tiempo y dilo de frente. La contienda electoral del 2006 fue sin duda la más reñida de nuestra historia y el Instituto Federal Electoral en ese entonces dio a prueba su fortaleza, pero no se doblegó en soportar uno de los pilares de la democracia, el voto libre y secreto. En segundo lugar, recordemos que Cortes Interamericanas de Derechos Humanos, la ONU y el Código Federal de Procesos Electorales en ese entonces salvaguarda el respeto del voto secreto. Las boletas electorales no representan un documento público, porque si bien son dados a los ciudadanos para emitir su voto, en el momento en el que se plasma su derecho, estás regresándote al derecho de la secrecía del voto, por lo cual las actas de escrutinio y cómputo son las que demuestran los resultados fidedignos, contabilizados por ciudadanos como tú y como yo, que estamos inmersos en el proceso electoral. En tercer lugar, recordemos también que se hicieron jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, por las cuales se estableció que la secrecía del voto debería permanecer de esa forma, no solo en las elecciones del 2006, sino en todas las demás elecciones que se han suscitado en nuestra democracia. Por último, los ciudadanos tienen derecho a saber la información, porque la información previa y definitiva de las elecciones está a tu disposición, pero no con información fragmentada, que es lo único que presentan las actas. La información se encuentra claramente estipulada, de forma concisa y muy certera en las actas de escrutinio y cómputo, que es la información a la que todos los ciudadanos tenemos acceso y tenemos derecho. No debemos vulnerar el derecho a la privacidad por el derecho a la información.
Alejandra mejoró también mucho, me gustó mucho cómo lo hizo esta vez, buen manejo de manos, simplemente le diría que tiene que variarlos un poco más porque son los mismos y a veces se vuelve repetitivo. Se acabó tu tiempo, pásate aquí con nosotros, por favor. Muy bien, te recuerdo las reglas. Tú tienes 2 minutos para plantear el interrogatorio a Ale. También tú ya te sabes todo lo demás, si es que el escenario es tuyo. ¿Estás lista? Sí. Pues dilo de frente. Alejandra, ¿tú crees que se viola la secrecía de tu voto al hacer el recuento? Por supuesto, estoy completamente de acuerdo con que si se hiciera un recuento, se violaría mi secrecía de voto. Es por ello que ¿Tú confío pones tu en los nombre en las ciudadanos. boletas? Mi nombre no está en la boleta, Entonces, pero si ¿de qué vulneras manera un acta, está si vulneras violada la un acta, secrecía ¿estás del de acuerdo voto? en que el acceso a la información es un derecho humano? Y el acceso y el derecho a un voto secreto también es un derecho humano. No puedes contraponer uno por otro. Primero está mi derecho a no ser vulnerada en mi privacidad. Y aunque la boleta no tenga mi Compañera, nombre, si vulneras una sola de esas actas, estás vulnerando a todo el país. Usted ha visto las pancartas que se ponen en las casillas, Por que supuesto. muestran los resultados. ¿De qué manera claros. se ven ahí vulnerado el voto si finalmente se está haciendo público a la población cuál fue el resultado que se obtuvo en esa casilla? El resultado está en las boletas de escrutinio y cómputo. Es por ello que no es necesario el recuento de los votos. Los votos no son papeles públicos, Compañera, porque son de tu privacidad, ok, de mi privacidad y de todos los ciudadanos Ok, mexicanos. entonces estamos de acuerdo en que se revisan los votos y que no hay un seguimiento de cuál fue tu voto porque las boletas no tienen tu nombre. Por otra parte, ¿estás enterada de que el 46% de las actas que se tuvieron de escrutinio en 2006 tuvieron problemas y tuvieran errores de cálculo? ¿No merecería la pena volver a recontar los votos para 41 verificar los millones, datos? Fueron 41 millones de mexicanos los que votaron en el 2006. Estarías vulnerando el derecho de 41 millones de personas que confiaron en que el gobierno y el Instituto Federal Electoral mantendrían su voto en secreto, como le estipula ¿Cómo la no lo Carta de mantienen en Naciones Unidas. secreto? ¿Cómo no lo mantienen en secreto? ¿Está Si siendo finalmente, vulnerado? al darse en conocer las mamparas, los datos son públicos. ¿Conoces un paquete electoral? Tu nombre no aparece en la boleta. ¿Conoces Y lo por que es un último, paquete electoral? te estoy mencionando que el 46% de las actas de escrutinio tenían errores. ¿No merece la pena volver a revisarlos? Las actas de escrutinio no tenían errores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció como jurisprudencia que los votos debían permanecer secretos y que la elección fue Compañera, revisa, completamente por favor, válida. el 46% Además, no es tema tuvieron de este errores. debate. Tiempo, chicas, tiempo. Muy bien a las 2. Este es un tema de algo que ocurrió hace 8 años. Y el tener el control, el tener la capacidad de presentarlo para hacerlo relevante en 2014 también se requiere mucho conocimiento y mucha habilidad. En ese sentido fue notable la participación de los alumnos. La verdad es que ya pasó, ya no tiene como que relevancia, ya no podría cambiar lo que es ahora. Es momento de la segunda ronda de argumentaciones y para ello le pido por favor a Jesús que pase aquí al frente con nosotros y a Alejandro también que nos acompañe, por favor. Ay, chicos, muy bien. Es momento de darle forma a esto otra vez. Así es que Jesús, tienes 1 minuto con 30 segundos para plantear los argumentos. Tú también ya te lo sabes, así es que vamos a darle, ¿sale? Dilo de frente. Ubicando la temporalidad de esta discusión que hoy nos ha convocado, de que si las boletas electorales del 2006 tienen que ser o no documentos públicos, decir que hoy para la ciudadanía debe de ser de relevancia el hecho de que nosotros tengamos acceso a la información pública, en este caso a las boletas electorales, puesto que a través de ello no solamente ejercemos un derecho fundamental como es el acceso a la información, sino también nosotros hacemos valer que nuestras instituciones tengan certeza jurídica y sean legítimas. Por otro lado, decir, el Comité de Transparencia del Instituto Federal Electoral dijo en su momento un rechazo específicamente hacia una serie de solicitudes que ciudadanos mexicanos mandaban para saber qué de las boletas electorales, querían saber qué había pasado con su voto. Este instituto dio a conocer que este conocimiento podría afectar la seguridad nacional, que podría afectar el interés público en este sentido. Sin embargo, no dio fundamento alguno para poder argumentar esta afirmación. Luego entonces, y remitiéndome a la Ley de Seguridad Nacional, la cual nos dice en su artículo 5 algunas de las acciones que son consideradas como amenazas, nosotros vemos que no existe esta acción considerada como una amenaza a la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque amenaza se considera aquella que vulnera la soberanía territorial, aquella que está vinculada con el crimen organizado, con la delincuencia, así como también aquella que puede ser de espionaje y que de una u otra forma pondría en tela de juicio la estabilidad del Estado. ¿Es cuándo? Es cuando. Pues entonces, tiempo. Jesús, yo le recomendaría que no sea, parecía muy aprendido, un tanto rígido, necesita ser un poco más natural, soltarse más. Te recuerdo a ti
tienes 2 minutos para plantear el interrogatorio. ¿Estás lista? Claro. Es momento de comenzar. Dilo de frente. Gracias, Jesús. Es muy interesante tu argumento, sin duda. Me menciona ciudadanos. ¿Cuántos ciudadanos interpusieron un recurso para la revisión de las actas? Tengo entendido que el 11% de las boletas electorales fueron revisadas, recontadas. ¿Pero Sí, sabes efectivamente. por qué motivo? ¿Quién lo interpuso? Las impugnaciones fueron resultado de la incertidumbre y de la incertidumbre de desconfianza quién? que hubo de los resultados ¿De la electorales. incertidumbre de quién? De la ciudadanía. De la Y esto lo ciudadanía. pudimos ver Ok. específicamente De por la una mínima ciudadanía. diferencia que hubo entre el primer candidato y el segundo candidato. 56%. ¿Sabes que 376 denuncias fueron mandadas y solamente 3 correspondían a ciudadanos? El resto correspondían a partidos políticos. Solo 3. Pero como ciudadanos tienen derecho, es un derecho legal y legítimo el tener acceso a la información. Pero no lo presentaron como ciudadano. Claro que sí, lo presentaron como ciudadano. El director del semanario Proceso fue el primero que presentó la solicitud para saber, evidentemente tiene la condición de ciudadano. Yo no veo el qué. No dudo que tenga la condición de ciudadano. 3 ciudadanos interpusieron recursos. Eso quiere decir que el resto de la ciudadanía confía en los Compañera, tenemos que 900,000 considerar ciudadanos que como mexicanos que estamos en su revisaron las conjunto elecciones. considerados como ciudadanos. Tú Ok. no puedes apelar a que uno tenga el mismo derecho que otro y que otro no lo tenga. Todos los ciudadanos Todos tenemos los mismos derechos como el político-electorales y como- este era un por derecho, el supuesto. accesar a la información y el hacer las boletas como documentos públicos para darle certeza jurídica al resultado y a su vez legitimar las instituciones frente a la ciudadanía y que ésta vuelva a regresar, vuelva a tener confianza que en su momento se perdió por el mínimo resultado, por la mínima diferencia que Me hubo. mencionas que es cuestión de transparencia y que la seguridad nacional no está vulnerada con el recuento de votos. Por supuesto, ¿Sabes que en el de artículo ahí que sea 13 un de la tema Ley Federal de importante Transparencia para hoy. involucra que lo de seguridad nacional, cualquier asunto de seguridad nacional, no es cuestión de información pública, es información reservada? Pero tienes que entender lo que es seguridad nacional. Y seguridad nacional, Seguridad es nacional. toda acción encaminada a salvaguardar la integridad del Estado, pero Estado es en su conjunto gobierno, población y territorio. Yo no supuesto. veo que el que nosotros tengamos acceso a esta información sea una acción que vulnere la seguridad nacional, compañero. Tiempo. Muy bien, chicos. Buenísimo. Pásenle a sus lugares otra vez. Jesús estuvo mucho menos consistente y realmente creo que donde perdió fuerza fue a la hora de las preguntas y las respuestas. Dani, tienes 1 minuto 30 para plantear los argumentos. ¿Estás preparado? Pues dilo de frente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2007 emitió la sentencia por medio de la cual se establecía que las boletas electorales y los votos que éstas contenían no eran documentos públicos. Asimismo, estableció que no se podía privilegiar el derecho de acceso a la información sobre el derecho al voto secreto. Sentencia que fue plenamente respaldada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que la información pública emitida debe ser accesible, por lo cual implica que se tiene que hacer fácil su uso y comprensión para las personas. Esta acotación es importante porque las boletas electorales solo te dan información dispersa y fragmentada. En este sentido, su consulta no constituye una vía para que facilite el acceso a la información que en su conjunto generan. Dado lo anterior, se estableció que las actas de escrutinio, que son los documentos en los cuales se constata el conteo de los votos, son públicas y es el mejor medio para hacerte llegar a ti como ciudadano la información que deseas. El derecho de acceso a la información termina cuando empieza el derecho al voto secreto de otra persona. Por eso, las boletas electorales no son públicas, pero los resultados que se establecen en las actas de escrutinio sí lo son. Muy bien. Tiempo. Daniel creo que es quien tiene una área de oportunidad respecto de su movimiento corporal. Es muy rígido, el movimiento de las manos es siempre el mismo, con el mismo brazo. Tiene que ser mucho más natural, mucho más espontáneo, soltarse. Muy bien, ¿estás listo? Te recuerdo que tienes 2 minutos para plantear el interrogatorio a Daniel. ¿Preparado? Claro. Pues entonces, dilo de frente. Solo una acotación, compañero. No podemos hacer una falacia de autoridad en el momento en que así lo dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así tienen que hacer las cosas. Debemos tener un análisis más profundo, tanto social como político. Yo te pregunto en un primer momento, ¿no crees tú que nosotros como ciudadanos debemos tener el derecho a acceder al origen de la información en las actas de escrutinio? Pero la transparencia ahí está y se muestra en las actas de escrutinio. Le voy a dar un dato, compañero. Compañero, Fueron específicamente le vuelvo a preguntar. los participantes ciudadanos que participaron. Le pregunto, en los comicios del 46% 2006. de las actas de escrutinio tuvieron errores. ¿No tenemos derecho a verificar esa información? Le repito el dato, compañero. Fueron más de 25,000
participantes ciudadanos que se encargaron de vigilar los comicios. Además, hubo más de 390 que hubo errores. Debemos tener acceso a información original, ¿sí o no? Sí o no, específicamente. Debemos, específicamente, compañero. Estoy haciendo la pregunta. Participando en el proceso electoral. Usted está desacreditando y está desdeñando la participación ciudadana. No estoy viendo la participación ciudadana. Hay errores. Compañero, le estoy preguntando específicamente. ¿Debemos tener acceso al origen de esa información? Compañero, ¿sí o no? La información ¿sí o no? No. ¿Sabe por qué? Porque las boletas electorales constituyen el derecho de una persona a su voto secreto. ¿En qué momento se viola la secrecía? ¿En qué momento se viola la secrecía específicamente? Secreto de más de 41 millones de personas que participaron se viola la secrecía en el proceso electoral. Compañero, 2006. ¿En qué momento se viola específicamente la secrecía? No podemos pretender pensar que vamos a violar el principio y después no. El derecho está violando porque yo como ciudadano, en el momento que deposito mi voto, se tutela de principio a final. No hay de otra. Así es. En el momento que yo deposito mi voto, compañero, no anoto ni siquiera mis datos personales y entonces sigue siendo inmediatamente secreto. Cuando las personas acceden a esa información como ciudadano, no se está violando el secreto. Por supuesto que sí. ¿En qué específicamente? Tiempo, chicos. Muy bien, por favor, regresen a sus lugares. Se construye jurisprudencia, se construyen normas a partir de problemas políticos. Y cada una de las partes cae en una posición política determinada. Ya no. No, podría ser, o sea, es opcional. Los que se quisieran enterar. En esta tercera y última ronda, un integrante de cada equipo hará una exposición a manera de conclusión sobre el tema, y no podrán presentar nuevos argumentos, ya que al ser intervenciones finales no habrá refutaciones. La labor de estos oradores es principalmente de síntesis y reconstrucción. Cada uno tiene 2 minutos para convencer al jurado y al público sobre su postura y propuestas. Pues ya estamos de regreso aquí en Dilo de Frente, el programa de debate universitario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos en la recta final, es momento de las conclusiones y para ello le pido por favor a Iracema que nos acompañe y también le pido a Nayeli que nos acompañe aquí al frente. Muy bien, chicas, estrechón de manos, perfecto. Iracema, te recuerdo que tienes 2 minutos para plantear las conclusiones. No es momento de dar nuevos argumentos porque ya no hay refutación del otro lado, ¿ok? ¿Estás lista? Sí. Pues dilo de frente. Nosotros nos pronunciamos a favor porque en primer momento el equipo contrario no nos pudo demostrar el único argumento que presentó, que fue en qué momento se viola la secrecía del voto. Por otra parte, nos pronunciamos a favor por 2 principales corolarios. El primero que es que porque al revisar las boletas se está haciendo uso pleno y se está legitimando a las instituciones, aparte de que se están terminando con problemas de gobernabilidad al estar rectificando los resultados finales. Por otra parte, y la segunda parte de nuestra conclusión, es que se están respaldando 2 derechos humanos fundamentales, que es el derecho a la información pública, que eso debe de estar más allá de cualquier proceso electoral, y segundo, el respeto a los derechos políticos de la sociedad y de la soberanía popular. Por ello es que nosotros nos pronunciamos a favor de que las boletas se hagan documentos públicos, debido a que conocerlas en ningún momento detrimenta ninguno de estos 2 valores y por lo tanto lo único que permiten es que se les respete y se siga adelante. Ello debe de superar cualquier tipo de proceso electoral. Ustedes no nos demostraron nunca cómo es que se viola la secrecía del voto. Y por otra parte, es cierto que en una democracia como la que tenemos, un voto puede hacer la diferencia entre ganar o perder, pero teniendo resultados tan cerrados como es la característica de nuestro actual sistema político, debería de haber certidumbre de cuáles son los resultados si es que un voto está a favor de inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Por lo tanto, la población tiene la capacidad y tiene el derecho a conocer con total estabilidad cuáles fueron los resultados y a no negarlos. Y eso no se dio en 2006, ya que solo el 50% de la población estaba segura de quién había ganado las votaciones según una encuesta realizada por el IFE. Muchas gracias. Pues muy bien, has acabado. Entonces tiempo. Muy bien, Iracema, ahora es momento de que Nayeli pronuncie sus conclusiones. Te recuerdo también a ti que no es momento de presentar más argumentos porque ya no hay refutación del otro lado. ¿Estás preparada? Excelente. Pues dilo de frente. Es importante puntualizar que los derechos humanos deben ser respetados y garantizados por el Estado. Por ello, el derecho al acceso a la información, si bien es un derecho y que entra dentro de esta categoría, tiene límites, y ese límite data dentro de la definición del derecho al voto libre y secreto, tal cual lo marca la Suprema Corte
Corte de Justicia de la Nación. En el momento en que nosotros plasmamos nuestro voto en una boleta electoral, pasa de ser un documento público a un documento reservado. ¿Por qué? Porque esa boleta electoral trae una muestra representativa de nuestra voluntad para la decisión del país. Por ello, es importante visualizar que esa información no puede ser presentada en público, ya que solamente obstaculiza el derecho a la información, porque la información en bruto y en fragmentada no puede ser ni manejada ni facilita su uso ni comprensión por cualquier ciudadano. Por ello, imagínate tú tener acceso a las más de 41 millones de boletas que fueron dadas en ese proceso electoral para un ciudadano. No podemos tener más de una fuente fiel para resultados tan importantes como los fueron en ese proceso y que marcan una historia dentro de nuestro país. Por ello es necesario confiar en nuestro proceso electoral, porque detrás de ello hay una capacitación ardua que una institución autónoma data y confidencializa todos estos procesos, porque ciudadanos como tú y como yo estamos parte de ese proceso y estamos vigilantes de lo que pasa y qué no pasa. Por ello debemos ver que esos elementos, estar de acuerdo y ver el funcionamiento de lo que se nos da. El derecho a la información no es materia de este tema, porque los resultados tan importantes de este proceso fueron de materia electoral. Por eso se rigieron bajo el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Federales, bajo un principio muy importante que ustedes mencionaron, bajo certeza jurídica, legalidad y definitividad, que lo que hace preciso el poder de nuestro voto. Muy bien, chicas. Regresen a sus lugares, por favor. En realidad los dos equipos fueron muy cercanos en cuanto a calidad y en cuanto a capacidad argumentativa. Las únicas diferencias son muy momentáneas en algún punto, son muy concisas. No me lo van a creer, pero creo que estoy igual o más nerviosa que los participantes. Así es que, al momento de la verdad. A la UNAM, el doctor Ernesto Priani les otorgó 28 puntos y la maestra Natalia Calero 33 puntos, lo que da un subtotal de 61 puntos. ¿Por qué no me acompañan a ver qué opina nuestro jurado de casa sobre su desempeño? Como conjunto, me pareció que estuvo al nivel que había estado en un programa anterior. No noté que hubiera mejorado significativamente. A los chicos de la ESCA Santo Tomás, el doctor Ernesto Priani les otorgó 32 puntos y la maestra Natalia Calero les otorgó 36 puntos, lo que da un subtotal de 68 puntos. Esto está súper cerrado. Acompáñenme a ver, por favor, qué opina nuestro jurado de casa sobre su desempeño. El Poli estuvo en el primer programa y si bien ganó, mi impresión general después de ese programa es que habían sido buenos, pero... y hoy estuvieron increíbles. Nuestro juez invitado le otorgó a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM 44 puntos, lo que da una calificación final de 105 puntos. Y a los chicos de la ESCA Santo Tomás, el juez invitado les otorgó un total de 45 puntos, lo que da un total de 113. Tenemos escuela ganadora, es la ESCA Santo Tomás. Un aplauso muy fuerte, chicos. Pues esta final, sin duda alguna, estuvo súper cerrada, pero también felicitamos ampliamente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que por segunda vez consecutiva llegó a la final. No es ningún esfuerzo menor y lo hicieron extraordinariamente, muchachos. Vénganse para acá conmigo, por favor, para cerrar este programa. Les recordamos que nuestra siguiente emisión es el programa especial con los defensores de la palabra de cada equipo de la segunda ronda. No olviden acompañarnos. También les recuerdo que estamos en redes sociales. No olviden seguirnos, expresar su opinión. ¿Qué opinaron de esta final? ¿Qué opinan ustedes sobre las boletas de 2006? ¿Deberían ser documentos públicos o no? Etcétera. Nos interesa mucho saber qué están pensando. Y qué mejor que hacerlo a través del debate, porque el debate no se trata de ganar o de perder, sino de entender. Yo soy Aleida de la Vega. Esto es Dilo de Frente. Nos vemos a la próxima. Nos sentimos muy orgullosos y muy felices porque no solamente pusimos en alto el nombre de nuestra alma mater, sino también el de las escuelas públicas.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.